Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que estén teniendo un lunes de bendición, un lunes de cumplimientos de las promesas de Dios sobre sus vidas y un lunes también de eclipse, pero ya pasó el eclipse y no sucedió mayor cosa como algunos podían pretender que o podían pensar que podía pasar. El día de hoy quiero compartir con ustedes una perla de la palabra que es la lección que nos da el libro de Jonás, que nos da la historia de Jonás en la palabra de Dios. Como la mayoría de nosotros conoce, Jonás recibió una instrucción de parte de Dios de que fuera a la ciudad de Nínive para anunciarle que por cuanto la ciudad de Nínive había pecado en demasía, en un periodo de 40 días posteriores, al final de los 40 días posteriores, iba a haber un juicio sobre Nínive. Y Jonás se resiste a ir a cumplir el propósito de Dios para su vida, y entonces en lugar de embarcarse para Nínive se embarca en el sentido contrario y sucede una tormenta y resulta que en esa tormenta Jonás para en el agua, lo traga un pez y ese pez lo dirige hacia Nínive y finalmente Jonás prácticamente obligado, porque no le queda otra, comienza a dar la profecía sobre la ciudad de Nínive. En esta situación de Jonás podemos encontrar una paradoja, y era que si Jonás se negaba a darle la profecía de juicio, entonces el juicio y la profecía se harían realidad. Pero si Jonás les declaraba la profecía de juicio, entonces la profecía haría que la gente de Nínive se arrepintiera y la profecía no se cumpliera. Y hay otra paradoja más ahí. Dios le dijo que les dijera, de aquí a 40 días Nínive será destruida, es en Jonás capítulo 3, versículo 4. Pero en 40 días no hubo ningún juicio debido a que el pueblo creyó que la profecía era verdadera, por lo cual la profecía, a pesar de ser verdadera, no se cumplió porque ellos llegaron al arrepentimiento. Ellos ayunaron, se arrepintieron de sus pecados y entonces la profecía de juicio que había sido proclamada pues se revirtió. Eso lo encontramos en el libro de Jonás en el capítulo 3 y en el capítulo 4. A Jonás, y esta es la lección que aprendemos ahí, entre otras muchas, a Jonás le importó más el hecho de que la profecía no se cumplió que el que se hubieran salvado 120,000 personas. No es Dios quien carece, y la lección acá es que no es Dios quien carece de misericordia, es el ser humano. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto hermanos que han caído, se han arrepentido de sus pecados, y sin embargo nosotros en el transcurso de los años seguimos recordando su pecado del pasado, lo seguimos condenando, lo seguimos marginando, lo seguimos discriminando, lo seguimos acusando y juzgando? Dios ya perdonó. La palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña que la misericordia, en el libro de Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio, y lo que nosotros tenemos por tardanza no es tardanza, sino que Dios da tiempo a las personas para que se conviertan, para que se arrepientan de sus pecados, tal como lo hizo con la ciudad de Nínive. Y hay una cosa importante también en este pasaje, y es que la palabra en hebreo que se usa para hablar de que Nínive iba a ser destruida es la palabra jafak, la palabra hebrea jafak, que también significa derrocado, cambiado, convertido. Y la maldad de Nínive fue realmente revocada, la maldad de Nínive fue derrocada, la maldad de Nínive fue cambiada, la ciudad de Nínive se convirtió y por eso fueron salvados del juicio. La misma palabra que significa juicio también significa arrepentimiento y salvación del juicio. Y esto no es solo una lección, esto no es solo una paradoja que encontramos en el libro de Jonás, sino también esa misma paradoja se reproduce en nuestras vidas. En nuestras vidas hay una paradoja de paradojas, porque hay muchas más, pero voy a mencionar dos nada más. Una es la paradoja por la cual somos salvos. No lo merecíamos. Nosotros no merecíamos la salvación,
pero somos salvos por gracia, por el favor inmerecido, por el amor inmerecido de Dios, tal como nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Y la otra paradoja que hay en la salvación, u otra de las muchas paradojas que hay en la salvación, es que habiendo sido enemigos del Señor, el Señor nos adopta como sus hijos, como dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que si nosotros creemos en el nombre de Jesús, entonces recibimos potestad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, Dios nos dice que no recibimos el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, el espíritu de la adopción. Recordemos la lección del libro de Jonás: la misericordia triunfa sobre el juicio. Y por el otro lado, también debemos recordar que lo que en el mundo puede parecer un éxito, en la vida, en el espíritu, en la vida del reino, puede ser un fracaso. El mundo y lo que el mundo considera fracaso en el reino de Dios es un éxito. Jonás consideró un fracaso que la profecía que él había dado no se cumpliera, pero en el reino de Dios eso fue un éxito que se tradujo en 120,000 personas salvas, número uno. Y número dos, en el mundo puede pasar que pensemos que tenemos éxito, cuando en realidad fue un fracaso. Imagínense que en Nínive se hubiera cumplido la profecía de Jonás. Jonás hubiera tenido éxito, pero 120,000 personas hubieran sido condenadas al infierno por el cumplimiento de esa profecía. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, y Él está dispuesto a derramar esa gracia en aquellos que le busquen para recibirla. La palabra de Dios dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado, y también la palabra de Dios nos recuerda que si nuestros pecados fueran tan rojos, tan fuertes como el carmesí, Él los emblanquecerá como blanca lana, y que el que a Él viene nadie no le echa fuera. Y por el otro lado, que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Hoy puede ser, al igual que lo fue en el tiempo de Jonás para la ciudad de Nínive, el día del arrepentimiento, el día de la transformación, el día de la conversión. Hoy ese día puede ser para usted, para entrar en una nueva dimensión, para entrar en la dimensión de hijos de Dios, para entrar en la dimensión de la salvación y de la vida eterna. No desperdiciemos esa oportunidad y recordemos la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no quiere que el impío se pierda, y por eso nos ofrece esa salvación en Cristo Jesús por gracia. Pero si no recibimos esa salvación por gracia, nosotros mismos somos los que nos estamos condenando. Dios no vino a condenar al mundo, el mundo se condena por su incredulidad, por su necedad, por su rebelión en contra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado con esto al final de esta perla. Muchísimas gracias por conectarse, que sigan teniendo un bendecidísimo lunes, que tengan una linda noche también, una noche en la cual el Señor reponga sus fuerzas, y el día de mañana nos vemos temprano en la mañana para otra perla en la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.